como decía la doctora, pues estamos un servidor, Sebastián Toxo, bueno, ahí creo que ya tercer año, y la doctora Beatriz Cerda de Lao, médica adscrita en la Clínica de Género y Sexualidad. Esta es antes de pasar con el resumen, este es brevemente cómo va a estar estructurada la presentación, unos cuantos antecedentes, vamos a ver un poquito los conceptos, y ya después propiamente pasar al artículo. Vamos a comenzar con la lectura del resumen, si gustan, creo que la puse después. Y son estas diapositivas. En antecedentes, se ha reportado la existencia de alteraciones en la conectividad funcional en estado de reposo, que la vamos a ver como RSFC, de Resting State Functional Connectivity, en el trastorno de estrés postraumático TEP. En este estudio se examina la RSFC antes y después del tratamiento durante un ensayo clínico aleatorizado para caracterizar las alteraciones en búsqueda de predictores de la respuesta al tratamiento. Métodos. La muestra consistió de 64 veteranos de combate con TEP que fueron aleatoriamente asignados a uno de 3 brazos de tratamiento. Exposición prolongada PE más placebo, sertralina más tratamiento farmacológico mejorado y PE más sertralina. La evaluación de los síntomas y las imágenes por resonancia magnética funcional, fMRI del inglés Functional Magnetic Resonance Imaging, en estado de reposo se realizaron antes y después del tratamiento. 29 veteranos de combate expuestos a traumas sin TEP participaron como grupo control al momento de la admisión. El análisis de la RSFC se hizo a partir de modelos basados en semillas y de región de interés, ROI del inglés Region of Interest, de ROI a ROI, así como un enfoque exploratorio basado en conectomas. Son 3 metodologías para analizar la conectividad que emplearon. Según los hallazgos informados anteriormente, los análisis se centraron en la red de modo de saliencia, SN del inglés Salience Network, y la red de modo basal del inglés Default Mode Network. En el momento del ingreso, los pacientes con TEP mostraron una mayor conectividad de la DMN con la red de atención dorsal, DAN, del inglés Dorsal Attention Network. Vamos a ver ahorita todos estos conceptos. Esto es entre la corteza prefrontal ventromedial, que es parte de la DMN, y el lóbulo parietal superior, que es parte de la DAN. Esto corregido a una tasa de error familiar, que también vamos a ver qué es esto. Se encontró también mayor conectividad SN-DAN entre la ínsula y el giro frontal medio, corregido a un valor P de 0.003, y una correlación negativa entre la reexperimentación, entre los síntomas de reexperimentación, y la conectividad dentro de la DMN. Esto es, entre la corteza cingulada posterior, SC, el inglés posterior cingulate cortex, y el giro temporal medio, corregido con un valor P menor a 0.001. También encontraron los autores evidencia preliminar de asociaciones entre la RSFC y respuesta al tratamiento. Específicamente, los pacientes con alta respuesta, esto es una mejoría mayor o igual del 50% de los síntomas de TEP, en comparación con los de baja respuesta, los que no alcanzaron este nivel de mejoría. Y estos tuvieron una mayor segregación SN-DMN, es decir, menos conectividad amígdala-SC antes del tratamiento, y menor centralidad global antes del tratamiento en cuanto a medidas de grafos. ¿Alguien que quiera comentar algo en cuanto a resumen o nos seguimos? Todos esos conceptos los vamos a explicar. Sé que son muchos acrónimos y todo. Nada más como brevemente, Carl Friston, el que inventó el mapeo estadístico paramétrico, abre como un tono un poco de humor, que no nos asustemos en la neuroimagen si vemos muchos TLAs, Three-Letter Acronyms. Entonces, vamos a irlos desglosando cada uno. Vamos a ver los datos generales de la publicación. El artículo se llama Associations Between Resting State Functional Connectivity and Treatment Response in a Randomized Clinical Trial for Post-Traumatic Stress Disorder. Estos son los autores. Este es el journal en el que aparece, se llama Depression and Anxiety. Fue un número especial dedicado a trauma de noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Tiene un factor de impacto, la última medida fue de 4.7. Y los colaboradores pues están ubicados en estas instituciones, son instituciones de Estados Unidos, principalmente de la Universidad de Michigan, en convenio con el Departamento de Asuntos de Veteranos, Veterans Affairs, pero también colaboró gente de la Universidad de Nueva York, del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Iowa, otra ubicación de Veterans Affairs aquí en Georgia con la Universidad de Emory.
Y bueno, antes que cualquier cosa, pues vamos a revisar muy brevemente pues qué entendemos por TEP. Tenemos dos clasificaciones actualmente. La primera, pues la que más usamos nosotros, que sería el DSM-5. La característica principal del TEP es que es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos. Tenemos subdivididos los síntomas pues, en estos apartados, ¿no? La exposición, que puede ser en una de 4 formas, se tiene que cumplir uno de los 4 criterios que vienen aquí. Los síntomas de intrusión, que se tiene que tener uno de los 5 que vienen aquí. La evitación, que es por lo menos una de 2, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, que tienen que ser 2 de 7, en cuanto a la alerta y la reactividad, 2 de 6, y la duración. Hay que especificar si es con o sin síntomas disociativos y si llega a tener expresión retardada. Esto conforme al DSM-5. La otra clasificación sería la CIE 11, que todavía pues estamos en transición de la CIE 10. Pues aquí básicamente es casi lo mismo. El TEP es un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o serie de eventos extremadamente amenazantes o horribles. Esta es cita textual. Se caracteriza por todo lo siguiente: volver a experimentar el evento traumático, pues, la reexperimentación que también se estudia en el DSM, evitar la parte de evitación, la cuestión de la percepción y de una amenaza acentuada, y la duración al menos de varias semanas. Así viene tal cual, ¿eh? Y según en la página de la OMS que la revisé. Y las exclusiones es reacción al estrés agudo y el que ya se describe aquí en esta edición, el TEP complejo. Esto de la CIE 11. Una vista a vuelo de pájaro de la epidemiología del TEP en Estados Unidos y Canadá. A lo largo de la vida, 6.1 a 9.2% de los adultos, población general, va a llegar a presentar TEP. Es mayor en ciertos grupos, por ejemplo, en personas nativas americanas, que se eleva hasta el 14.2 al 16.1%. En cuanto a prevalencia del último año, en Estados Unidos y Canadá es de 3.5 a 4.7% según esta fuente. No se explican, según se menciona en este artículo, los que vienen acá, por qué es mayor en América del Norte que en otras regiones. Por ejemplo, en países de ingresos medio bajos y medio altos, según cifras de la OMS, es de 2.3 a 2.1% la prevalencia a lo largo de la vida del TEP. En el caso de nuestro país, a lo largo de la vida, 76% de las personas van a tener exposición a trauma. 11.2 llega a desarrollar TEP. La causa más, la exposición más frecuente es el duelo traumático, pero la exposición que más frecuentemente llega a TEP es violencia sexual. Vamos a hablar un poco de manera preliminar sobre qué son estas redes y qué tienen que ver con estos síntomas. Como veíamos en las preguntas, no es el primer estudio que analiza RSFC en el contexto de TEP. Estudios previos han arrojado pues diferencias en cuanto a la conectividad de esta red de saliencia, que también se le llama cíngulo opercular por las regiones que la están integrando. Este es el cíngulo, corteza del cíngulo anterior y la ínsula, ¿sí? Aparte está vinculada aquí la amígdala, que como todos sabemos pues es una región que, como se ha demostrado en diferentes tipos de estudios, pues ya a lo largo de la historia, está vinculada en cuanto a las reacciones de miedo, tanto innato como condicionado. ¿Sí? Entonces la podríamos vincular por los nodos que comprende esta red, pues con estas partes de lo que se integra en el síndrome que conocemos como TEP. Ajá. Vamos a hablar aquí de un enfoque de redes, más que un enfoque localizacionista, ¿sí? Que es la ventaja que nos da esta modalidad de la resonancia en estado de reposo. Vamos a hablar un poquito más al respecto. La otra red que nos es de interés es la red de modo basal, Default Mode Network. A veces se traduce como red de modo de defecto, pero parece que basal es un término más adecuado según algunos autores. Esta se ha relacionado con síntomas de intrusión y alteraciones cognitivas del estado de ánimo. ¿Por qué? Pues bueno, porque se ha visto que esta red está involucrada en el pensamiento independiente de estímulos, es decir, cuando una persona no está en una tarea cognitiva específica o estímulo específico. También está vinculada al pensamiento internamente dirigido y al pensamiento autobiográfico. Los nodos de esta red son la corteza ventromedial prefrontal, la corteza del cíngulo posterior, PCC, y los lóbulos parietales internos a cada lado, izquierdo y derecho.
Vamos a hablar un poquito, muy brevemente y sin entrar en muchos tecnicismos, sobre la resting state, fMRI, la resonancia magnética funcional en estado de reposo. Este es un estudio del 95 de Bisbal y colaboradores que marcó un hito en cuanto al comenzar a usar la resonancia funcional en esta técnica. Aquí en el panel de la izquierda vemos en una tarea de finger tapping, se le pide a la persona que golpee con sus dedos sobre la mesa y se ven las regiones que conforme en un scan de resonancia responden. Aquí en el de la derecha se toman semillas, voxeles de estos que respondieron y en un escaneo sin tarea específica, es decir, en estado de reposo, se ve cuáles se correlacionaban en su serie temporal, o sea, cuáles se prendían juntos, y pues salió este mapa. Esto ya comenzó a arrojar información importante y pues muy interesante de que hay una correspondencia de la arquitectura funcional cerebral en estado de reposo, refleja de cierta manera cuando el cerebro está activo. Se ha visto esto para tareas de diferentes tipos, no solamente motoras. Hablábamos de la red de modo de efecto. Esta red se describió en 2001 por Reilly colaboradores. Encontraron un conjunto de regiones cerebrales con oscilaciones espontáneas en ausencia de tarea cognitiva o estímulos específicos. Esto es aclarando cómo o sea, el que haya una tarea, el que no haya una tarea específica, porque en verdad, pues, de lo que se intuye a partir de estos estudios es que no hay manera de que el cerebro no esté haciendo nada, o sea, incluso cuando está en reposo, entre comillas, hay actividad, hay integración de estas redes. Dichas áreas que mencionamos, la corteza ventromedial prefrontal, la PCC y los lóbulos interparietales, mostraban además disminución de su actividad durante comportamientos dirigidos a metas, que eran, se activaban otras regiones, por ejemplo. Y bueno, mencionábamos ya las regiones de la DMN, la Default Network, que son estas regiones muestran oscilaciones sincronizadas de baja frecuencia en su señal Volt, que ahorita vamos a ver qué es esto también, en estado de reposo. La señal Volt es prácticamente el principio por el cual se tiene la resonancia funcional. Se encuentran a la vez estas regiones negativamente correlacionadas con regiones que responden a tareas, redes de atención, por ejemplo, por lo que también reciben el nombre de Task Negative Network, esta Default Network. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las Task Positive? Principalmente se han escrito, y que este también fue un artículo muy importante de 2002 que salió en Nature y que si no mal recuerdo revisamos en la clase del doctor Cervantes cuando era R1. Se describen estos dos sistemas que regulan como en sentidos opuestos la atención, en azul, la red de atención dorsal, la Dorsal Attention Network, DAN, que son es parte del lóbulo frontal, los campos oculares frontales, y el lóbulo parietal superior. Esta está involucrada en la dirección top-down, es decir, dirigida a metas de la atención. ¿Sí? Tengo una meta, entonces voy a orientar mi atención para llegar a esto. Y la otra que está en colores cálidos, aquí como naranja, la Ventral Attention Network. Este es DAN y este es VAN, por sus siglas, ¿sí? La unión temporoparietal y partes inferiores del lóbulo frontal. Esta está vinculada con orientar la atención a estímulos salientes, es decir, por ejemplo, un ruido fuerte o un estímulo que capta nuestra atención interrumpe la actividad dirigida a metas y entra más esta red. Decíamos la señal Volt. ¿Qué es esto? Bueno, la señal Volt es lo que mide pues la resonancia magnética funcional. Significa, viene de una sigla en inglés que es Blood Oxygen Level Dependent, dependiente de niveles de oxígeno en la sangre. ¿Cuál es el principio por el cual funciona? Bueno, hay actividad cerebral en alguna determinada región. El metabolismo incrementa la demanda de oxígeno como consecuencia de esto. Esto a la vez va a causar que de manera desproporcionada de aquí estas dos flechas aumente el flujo cerebral. O sea, se va a aumentar como de sobra, copiosamente, el flujo cerebral. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, en reposo, pues aquí representado por rojo la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina, cuando ya liberó su oxígeno para que haya metabolismo, ¿no? ¿Cuál es el principio? Aquí lo más importante que la hemoglobina, perdón, dependiendo del estado en el que se encuentre oxi o deoxi, va a tener propiedades magnéticas diferentes. Cuando está en estado oxi es diamagnética, es decir, no altera un campo magnético como el de un resonador, y cuando está en su estado deoxi es paramagnética, va a tener alteración del campo magnético en ese sitio.
Entonces viene ya este metabolismo, viene este fenómeno que se llama de acople neurovascular, se incrementa excesivamente respecto a la demanda el flujo sanguíneo, va a aumentar la proporción de oximoglobina respecto a la de oxi, y esto nos va a dar un contraste que podemos entonces ya medir a partir de las diferencias en el campo magnético en esa región. Aquí de manera muy ilustrativa, pero que así no es como se ven las imágenes funcionales, esto es más bien imágenes T1, T2, sobre todo se puede apreciar en la T2, aquí por ejemplo en una hemorragia, un EBC hiperagudo, menor a 12 horas, se ve que pues, es diamagnética, no se ve gran alteración del campo magnético en esta área. Y aquí sí, ¿no? Se ve como este contraste ya cuando está en deoximoglobina, que es hemorragia aguda. Esto es como de manera ilustrativa nada más. Y bueno, ¿por qué usar la resonancia funcional en estado de reposo? ¿Por qué pedirle a una persona que entre a no hacer nada a un resonador mientras le tomamos imágenes a su cerebro? Tradicional, bueno, no tradicionalmente. Desde que empezó en los 90s, el uso de la resonancia magnética para la investigación era todo con tarea, o sea, se le ponía a la persona un estímulo específico o una tarea, como la de finger tapping que veíamos, o puede ser también cognitiva, etc. Y veíamos cómo respondía el cerebro ante esto, ¿no? Esto nos permitía entonces la identificación de regiones cerebrales que responden a estímulos ya fuera sensoriales y o tareas cognitivas, ¿sí? La Resting State fMRI nos permite el estudio de la función cerebral como un conjunto de redes constituidas por regiones interconectadas. Es decir, ya no estamos acotando nuestro análisis a las regiones que responden, por ejemplo, en la tarea de finger tapping, pues a las cortezas motoras, ¿no? Aquí podemos analizar la arquitectura funcional del cerebro de manera pues, global. A nivel de todo el cerebro vamos a ver cómo, y particularmente cómo lo hicieron estos autores para este artículo. Para el artículo se usaron 3 modalidades para el análisis de la RSFC, Resting State Functional Connectivity. La primera forma es el análisis basado en semilla. ¿Y qué es esto? Bueno, antes de esto vamos a dar una definición que es de Carl Friston, el que les mencionaba, es psiquiatra, un psiquiatra británico, y que fue el que promovió todos estos conceptos de conectividad. En el caso de la conectividad funcional, se define como la dependencia temporal entre eventos neurofisiológicos espacialmente remotos. En este caso, el evento neurofisiológico pues, es la señal Volt, y espacialmente remotos, pues que sea de regiones cerebrales no continuas. ¿Cómo hacemos para el análisis de conectividad basada en semilla? Vamos a tener una región de interés predefinida, que va a ser nuestra semilla. Yo quiero ver de esta región cómo está conectada con el resto del cerebro. Aquí nos lo ponen en un voxel, es un voxel J. Recordemos que voxel es el equivalente tridimensional del píxel, ¿sí? Cuando tenemos estas imágenes son tridimensionales, entonces las dividimos en cubos de determinada medida. Voy a tomar la serie temporal, que en este caso sería de la señal Volt de mi voxel semilla. Voy a revisar voxel por voxel del resto del cerebro, aquí lo haríamos en el voxel J, esta otra señal. Vamos a ver qué tanto, por decirlo de alguna manera, se prenden juntas o responden juntas su señal Volt, y vamos a hacer coeficientes de correlación, que generalmente son coeficientes de correlación de Pearson para estos estudios y en general, y esto nos da entonces un mapa estadístico, ¿no? De acuerdo al coeficiente de correlación que guardó nuestro voxel semilla con el resto del cerebro, dependiendo de qué tan grande haya sido esta correlación, vamos a tener un mapa de colores. Aquí, como lo veíamos en estos colores más intensos, pues es donde hubo una más alta correlación y que asumimos que está más conectado nuestro voxel semilla. ¿Sí? La otra manera es en vez de hacerlo de una semilla con el resto del cerebro, si nosotros tenemos semillas predefinidas como las que usaron los autores aquí para este artículo, lo vemos, son semillas que pueden estar integradas por uno o varios voxeles, aquí vemos que son varios voxeles. Vamos a ver entonces de esta contra esta contra esta azul contra esta roja, sí, todas las combinaciones posibles de cómo están su correlación temporal, ¿sí? Les adelanto, pues aquí de la red de saliencia, las regiones predefinidas que emplearon los autores fue la amígdala, que vemos aquí en verde, la ínsula, que vemos aquí en amarillo, la corteza del cíngulo posterior, que vemos aquí en azul, y de la red de modo basal, la de Hormone Network, el hipocampo, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza del cíngulo posterior, ¿sí?
Y entonces es un poco esto, ¿sí? Tomamos, así como venían en colores nuestras ROIs, hacemos una matriz de correlación, ¿sí? Aquí, pues, en los elementos diagonales no tiene sentido, porque si correlacionamos una serie temporal consigo misma, siempre nos va a dar 1. Ajá, aquí los que nos sirven son los elementos que están fuera de la diagonal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este azul es amigo del rojo, entonces aquí sí hay correlación. Este azul no es amigo del verde, entonces aquí no hay correlación. Esto es muy a grandes rasgos de cómo se puede representar en un correlograma un sistema complejo como sería una red social o el cerebro, y cómo a partir de eso se puede inferir propiedades del sistema mediante la teoría de grafos, que es el siguiente análisis que se hizo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la teoría de grafos? Bueno, primero, decíamos, el cerebro y sus características topológicas, es decir, la manera en que se organizan estas conexiones, se pueden representar en la forma de grafos, es decir, conjuntos de nodos y sus conexiones, edges, que se pone en inglés, ¿no? Los nodos aquí serían los puntos, y estas aristas o conexiones, pues estas líneas, ¿no? Ahora, en el segundo análisis, pues ya tenemos nuestras ROIs predefinidas, ¿no? Entonces ya sabemos qué vamos a buscar contra qué, ¿no? Si queremos hacer un estudio del cerebro completo, pues podemos decidir entonces cómo lo vamos a parcelar, es decir, cómo vamos a definir qué es un nodo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de cómo se podría llegar a hacer. Obviamente, pues aquí sería un estudio computacionalmente mucho más demandante, ¿no? Y veríamos, así como vimos en la red de amigos, cómo se vería el equivalente aquí, pues, de 1 contra 1, ¿no? Bueno, todos contra todos, sus correlaciones, y aquí codificado el coeficiente de correlación, es decir, el nivel de conectividad en colores. Ajá. Eso en cuanto a la tercera forma de análisis. Entonces son 3, ¿vale? El seed base, nuestra semilla contra el resto del cerebro, el ROI, nuestras ROIs que tenemos predefinidas entre ellas mismas, y conectoma, todo el cerebro con todo el cerebro. Pasamos ya a la parte del artículo per se. Y bueno, como antecedentes que mencionábamos, el TEPT afecta a 12 al 23%, perdón, de veteranos de combate, que es el tipo de muestra que se empleó para esta publicación. Los estudios previos han mostrado una mayor RSPC en la red de saliencia, que ya vimos sus nodos, una menor RSPC dentro de la DMN y mayor conectividad entre estas redes. Esto se llama fenómeno de segregación. Usualmente estas redes, la SN y la DMN, trabajan segregadas. En personas con TEP se ha visto que esto se pierde. Y en el conectoma se ha visto esta característica que se llama small warness y mayor centralidad. A veces los nombres de las medidas en teoría de grafos pueden ser extraños. Small warness se define así como en una red social, que sea un mundo pequeño, o sea, todo mundo se conoce con todo mundo prácticamente, y para yo estar conectado con X persona, no tengo que pasar con muchas personas. Es decir, casi cualquier persona que esté en esta red va a ser amigo inmediato de un amigo inmediato mío. Otro concepto que se llama centralidad, y que es como, podríamos ponerlo como la cantidad de amigos que tiene un nodo, el degree, el grado. Entre más tenga, pues más central es. Sería como ser popular en una red social, ¿no? Lo podríamos ver así. Más de la introducción, bueno, y esto nos habla ya de la justificación de este tipo de estudios, que es un estudio básico, si bien anidado en un ensayo clínico, que es el estudio PROGRESS, es un estudio básico. Se ha visto que los tratamientos tienen frecuentemente respuestas menores al 50% en el entorno clínico. Por ejemplo, en el caso de los ISRS, rara vez superan el 60% de la respuesta. Menos de 30% de las personas logran una remisión completa. En cuanto a la exposición, terapia de exposición prolongada, 45% de las personas continúan cumpliendo criterios diagnósticos y 44% sin mejoría significativa a 3 meses de seguimiento, por ejemplo. Otro detalle importante, pues, es la diferencia individual en la respuesta, ¿no? Personas expuestas a un mismo trauma y que reciben el mismo tratamiento, quizás hasta en el mismo tiempo, pueden responder de manera diferente. Intervenciones que se han empleado para tratar a personas con TEP, como la terapia centrada en el presente, han mostrado que disminuyen la conectividad, como estas alteraciones, como si revirtiera estas alteraciones que describíamos, por ejemplo, en la red de saliencia. La terapia de procesamiento cognitivo, que es otra de las intervenciones que se ha usado previamente, ha aumentado la RSPC en otra red que no mencionamos aquí, que es la red de control ejecutivo, pero que se parece un poco a
la DAN, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo. Entonces, como estas intervenciones psicosociales, hay este diálogo, o sea, no están separados lo psicosocial de lo neurobiológico, ¿no? Se influyen mutuamente, al parecer. Las hipótesis que tenían los autores para el artículo pues están prácticamente en concordancia, en resonancia con lo observado en estudios previos, que es esta mayor RSPC dentro de la red de saliencia, menor RPC dentro de la red de modo basal, y otra vez esto de segregación que ya se ha descrito previamente. Pero entonces, ¿qué fue la innovación de este artículo? Buscar relaciones de estas medidas de conectividad con respuesta al tratamiento y gravedad de síntomas, ¿vale? Ahorita vamos a ver eso. Seguimos ya nada más para terminar el último de métodos. Es un estudio anidado en el ensayo clínico aleatorizado doble ciego nada más para la parte de farmacológica, obviamente, llamado PROGRESS, que viene de Prolonged Exposure and Sertraline Trial, y que decíamos estos fueron los bases del tratamiento, placebo más PE, sertralina más manejo con medicamentos mejorado, y PE más sertralina, los dos, la combinación de ambos tratamientos. ¿Sí? Los participantes fueron 61 veteranos de combate con TET y 29 controles con exposición, pero sin TET. Criterios de inclusión fueron veteranos de estas operaciones. Sinceramente no me acuerdo de las siglas, pero fueron operaciones de Irak. Estamos hablando de principios de la década ya antepasada, entre 2001 y 2003. Esta, por ejemplo, es Operation New Dawn. Que tuvieran un CAPS, que es el Clinician Administered PTSD Scale for DSM-4, mayor a 50 por al menos 3 meses. Y criterios de exclusión, que hubiera riesgo suicida, psicosis, dependencia a sustancias, imposibilidad de asistir a las citas sobre todo las de la PE, un ensayo fallido previo con PE o con sertralina, que fueron los tratamientos que emplearon, otras condiciones médicas, sobre todo que fueran graves y requirieran hospitalización, impedimentos cognitivos graves y uso concomitante de antidepresivos o antipsicóticos. Este es el flucograma que nos ponen los autores de cómo fue las mediciones. Esto es un estudio longitudinal. Entonces, en la semana 0 se tomó imágenes por resonancia magnética y se tomaron las medidas de CAPS pretratamiento. Se asignaron aleatoriamente a los participantes a los brazos de tratamiento, uno de 3. Llegó la semana 12, se suspende ya la intervención, la PE, pero continúan con ya fuera el placebo o la sertralina, dependiendo del brazo al cual estuvieran asignados, por otras 12 semanas. Y en la semana 24 se toman nuevamente las imágenes por resonancia magnética y el CAPS, que ya serían la mención post-tratamiento. En cuanto a adquisición de las imágenes de resonancia magnética funcional en estado de reposo, se hizo en un resonador de 3 teslas, que es la medida de la intensidad del campo magnético. Ya habitualmente pues, los resonadores, tanto en el entorno clínico como de investigación, son de 3 teslas. Los centros que tienen más dinero pues, son de 7, pero ahorita la mayoría siguen siendo de 3. Con 8 minutos para la toma de imágenes solamente para la secuencia de resting state. Esto permitió la adquisición de 240 volúmenes ponderados a T2 estrella. ¿Volúmenes qué nos referimos? Estamos midiendo el cerebro en la señal BOL del cerebro a lo largo de 8 minutos. Cada 2 segundos aproximadamente se obtiene como una foto del cerebro, una imagen, y por cada individuo se obtienen a lo largo del tiempo 240 volúmenes, como 240 imágenes tridimensionales cada una de fMRI. Y T2 estrella, pues es la secuencia a la cual está ponderada que nos permite obtener la señal BOL. Se descartaron los primeros 3 volúmenes. Esto se suele hacer en lo que los pulsos excitatorios, mejor dicho, la excitación derivada de los pulsos excitatorios de radiofrecuencia se van estabilizando en los primeros 3 volúmenes. Entonces eso se descarta para que no hagan ruido. Y se toman también, como es habitual, una imagen estructural, que en este caso son imágenes T1, pero que son 3D. Esto es decir, a veces se toman, solamente nos interesa un plano, entonces se toman como en prismas, en vez de que sean voxeles. Propiamente son voxeles aquí isométricos de 1 por 1 por 1 milímetros, eso es que sea 3D. Entonces no importa en qué plano la cortemos, coronal, sagital, axial, vamos a tener una imagen de 1 por 1, de definición 1 por 1.
Y otra parte que se hace siempre para este tipo de estudios, que es el preprocesamiento, cómo vamos a ordenar nuestras imágenes antes de poder verse analizarlas. El preprocesamiento se hizo en SPM, Statistical Parametric Mapping, que es la versión 8, y esto suele pasar, que es una versión ya antigua. Incluso algunos autores rechazan ya, me han contado por ahí algunos papers, cuando ya están en versiones antiguas del software. Ahorita ya van en la 12, esta versión, me metí a la página, es del 2009. Pero bueno, a veces usan los scripts que usó el postdoc que estaba en ese momento y a veces por eso pasan esas cosas. Sería una de las potenciales explicaciones. Los pasos habituales son la realineación, es decir, estos volúmenes, siempre va a haber cierto movimiento, entonces los vamos a realinear para que estén todos acomodados y que esté el cerebro en el mismo plano, en la misma coordenada. Corregistro al espacio MNI, esto es Montreal Neurological Institute. Este es un atlas que ya se utiliza pues de manera generalizada para hacer un sistema de coordenadas, tener un sistema de coordenadas de referencia de nuestras imágenes y un suavizado, que es promediar cada voxel con los vecinos usando un kernel. Son ya como operaciones matemáticas un poquito más complejas. La intención de esto es reducir ruido, aumentar nuestra relación señal sobre ruido. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, obtención de imágenes, preprocesamiento. Ya el análisis propiamente de la conectividad funcional se hizo en este toolbox que se llama CON, y recibimos estas tres medidas, el SSA, el análisis basado en semilla, que es una ROI con el resto del cerebro, la de ROI contra ROI, que son estas, y para esta parte, además, la asociación de estos dos tipos de medidas con la gravedad del TEP, según medido por la CAPS, la predicción, si esto podía predecir la respuesta al tratamiento, y si además esto se relacionaba con el cambio en el CAPS, el pre y el post. ¿Sí? Entonces, para que le echen otro vistazo, estas son nuestras ROIs, son 3 por cada red, la de Folk y la de Saliency. El tercer análisis, pues fue el análisis exploratorio del conectoma, el cerebro completo. Decíamos lo de las parcelaciones, pues ¿cuál usaron ellos? Usaron esta de Power y colaboradores de 2011, que son aproximadamente 250 nodos. Esta es más o menos cómo se vería, los nodos distribuidos en el cerebro. Y para la obtención de medidas de grafos, que hay muchísimas, ¿vale? Pero las que usaron ellos, pues son sobre todo estas. No nos vamos a meter mucho a esto, pero por ejemplo, mencionábamos el grado, ¿no? De cuántos amigos tiene o cuántas conexiones tiene un nodo. Se vería aquí, por ejemplo, uno que tiene pues, alto, uno que tiene bajo, ¿no? Y ver si estas medidas, además, como esta que se le ha pretendido llamar, pues, en algunos contextos, pues como esta huella digital, ¿no? A nivel de la función cerebral, nos da como qué tanto va a responder determinada persona a determinado tratamiento, ¿no? Antes de que pasemos ya a los resultados propiamente, y es algo que van a ver si leen estudios de neuroimagen, pues es el problema de las comparaciones múltiples. Vemos que, por ejemplo, en el de ROI, pues tenemos 15 combinaciones, ¿no? Posibles, la PCC con la amígdala, la PCC con la corteza ventromedial prefrontal, y así todas contra todas, ¿no? Y por cada uno se está corriendo una prueba estadística. Esto a mí se me hizo un concepto abstracto la vez que me lo explicaron, pero no lo es. Y cuando me lo explicaron con este cómic se me hizo muy fácil. Entonces, es aquí, por ejemplo, pues están estas personas, ¿no? Que están preocupados porque los jelly beans, estos dulcecitos, pudieran ocasionar acné. Entonces van con los científicos y quienes corren esta prueba y pues dicen, no, vimos asociación del consumo de estos jelly beans con acné y pues nuestra P fue mayor a 0.005. Entonces no hay. Pero entonces, ¿qué se le ocurre a esta persona? Pues es que es de cierto color nada más el que causa acné, no son todos. Ok, entonces, ¿qué hicieron? Pues corrieron de un color por uno, pues aquí los morados corrimos y P mayor a 0.05. Van otra vez, corrimos ya con los cafés, P mayor a 0.005. Los rosas, los azules, bla, 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 etcétera. Entonces aquí ya corrieron con 10 colores diferentes, total, corrieron con los 20 colores habidos y por haber de jelly beans, pruebas estadísticas independientes, hasta que en una, con los verdes,
obtuvieron una P menor a 0.05. Y entonces, pues con esto ya publican un paper, ¿no? Los jelly beans verdes asociados a acné. Pero a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, corrimos 20 pruebas estadísticas independientes. Si recordamos lo que es nuestro valor, el valor alfa, que usualmente se define en 0.05, es la probabilidad de obtener los resultados que obtuvimos en una determinada prueba estadística, siendo la hipótesis nula correcta, esto es decir, la probabilidad de obtener un error tipo 1, ¿vale? Descartar equivocadamente una hipótesis nula, como lo están haciendo aquí. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Hay varias maneras de corregir esto, como de calibrarlo y pues de hacerlo más justo y coherente, ¿no? Una de ellas es el Family Wise Error Rate, y esto nos habla de esto, la probabilidad de tener al menos un error tipo 1 al realizar múltiples pruebas estadísticas. 0.05 es pues 1 de 20, entonces si corremos 20 pruebas estadísticas sería esperable que obtuviéramos, al menos en una de ellas, un P menor a 0.05, aunque la hipótesis nula sea la correcta. Aquí los autores utilizaron un método que es pues de los más estrictos, que resta mucho poder estadístico, que se llama la corrección de Bonferroni. ¿Esto qué significa? Que nuestro valor P de 0.05, el corregido, que sería aquí el PI, va a ser igual a nuestro alfa, que sería pues, el habitual, si lo tomamos 0.05, dividido entre el número de comparaciones, que sería 20. Entonces aquí, para poder decir que en verdad un jelly bean de determinado color causa efectivamente acné, pues no nos bastaría con 0.05, sería 0.05 entre 20, que pues es un valor P mucho más pequeño, y por lo tanto tendría que ser una prueba pues más estricta, ¿no? Esto es del estudio Progress, esto no es propiamente del artículo que estamos analizando, solamente les quiero mostrar en esta gráfica que se obtuvo en los 3 brazos un incremento significativo de los síntomas de TEP, cosa que ya se sabe, pero lo que les sorprendió un poco a los autores, sin diferencia entre grupos de tratamiento, pues ellos lo que esperaban es que al combinar los dos tratamientos, exposición prolongada y sertralina, fueran todavía mayores a los que solamente recibieron una de las dos intervenciones por separado, la PE con placebo o la sertralina con, pues ahí agregada la EMN. Fueron iguales para los 3 brazos. Estos son los datos demográficos de la prueba. Creo que por ahí en una diapositiva les dije que eran 64 participantes, se descartó a 3, me parece, por movimiento excesivo durante la resonancia. 29 controles. De estos participantes 61, 55 se obtuvo el CAPS post-tratamiento, y de estos 61, 39 tuvieron tanto CAPS post-tratamiento como imágenes post-tratamiento. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad, en cuanto a la distribución de sexo. Esto, pues aquí vemos un resultado estadísticamente significativo, P menor a 0.001, pero pues ¿qué nos dice eso? Pues es en el CAPS pretratamiento. Entonces, pues es esperado, ¿no? Debería de ser estadísticamente diferente con grado de significancia estadística en los participantes que tenían TEP versus el control, ¿no? Aquí vemos las medidas ya post-tratamiento y cuántos estuvieron asignados a cada brazo y qué porcentaje de ellos tuvieron una alta respuesta. Esto es que tuvieron una reducción del CAPS menor o igual a 50% entre la medición pre y la post. Y ahora sí, pasemos a lo bueno. Es una figura, está un poco pesada, entonces la dividí, pero recordemos, estas son nuestras ROIs, y estas fueron las que arrojaron resultados significativos. En el caso de la SN, la ínsula, y en el caso de la Default Network, tanto la corteza ventromedial prefrontal como la corteza del cíngulo posterior. Vamos a ir viendo uno por uno, que es estos, lo cortamos. Y entonces, aquí estamos en el primer análisis, el Seed-Based Connectivity Analysis. Y aquí lo que vemos es de nuestra semilla que está aquí en la ínsula, en estos mapas ya estadísticos, en cuáles regiones hubo una mayor conectividad con la ínsula, que fuera mayor en pacientes, en personas con TEP, que en controles. Y pues vemos aquí este clúster de voxeles. Clúster, pues, como ustedes saben, es racimo, es un conjunto de voxeles contiguos.
Ajá. ¿A qué corresponde este clúster? Pues al giro frontal medio. Y como lo veíamos en las diapositivas del marco de los antecedentes, pues este giro frontal medio, esta región es un nodo de la red de atención dorsal que está involucrada con este control top-down. Esto es que la orientación de la atención dirigida a metas, ¿vale? Estas son las coordenadas en el MMI que tiene este clúster y el número de voxeles y su valor P corregido con este método que hablábamos, ¿vale? Porque recordemos que no solamente se corrió esta, se corrió la de la ínsula, la de las 6 RORs. Aquí seguimos en el SBCA, todas estas figuras son del SBCA. E igual aquí vamos a ver de la corteza ventromedial prefrontal, que es un nodo de la Default Network, igual cuál fue el clúster o cuáles fueron los voxeles que salieron en este clúster, en los que hubo mayor conectividad con nuestra ROI, cuál fue mayor en pacientes que en controles, corresponde al lóbulo parietal superior, que pues es otro nodo de la DAN. Aquí ya estamos en nodos en ROIs de la Default Network. Sus coordenadas, el número de clústeres, el valor P corregido. Y esto seguimos en el SBCA, pero aquí vemos de esta ROI de la DMN, con cuáles guardó correlación el nivel de conectividad con puntaje de CAPS. Ajá. Y aquí vemos que pues para ambos casos, tanto el puntaje global del CAPS como en la subescala de síntomas de reexperimentación, hubo una correlación de la conectividad de esta PCC con esta región que es el giro temporal medio anterior, que es parte pues que es parte también de la default, por eso que sea conectividad intra-DMN. Y bueno, aquí también corregido, vemos que sobrevivió a la corrección de comparaciones múltiples, es un clúster pues grande, 136 voxeles. No le hagan caso ahorita a las tablas de aquí abajo, no les hagan caso del todo, solamente quiero que sepan que ya estamos en el segundo análisis de ROI contra ROI, que tenemos 15 combinaciones que les decía por aquí de ROI con ROI, de estos tratamientos, y en parte probablemente por esta corrección a comparaciones múltiples, no encontraron resultados estadísticamente significativos, ya corrigiendo los valores P, pero encontraron una preliminar. Aquí lo que me gustaría que nos lleváramos es que hubo esta tendencia, no sobrevivieron la corrección por Family-Wise Error Rate, tendencia a menor RSPC pretratamiento de amígdala PCC en grupos de alta respuesta, ¿sí? Los que tuvieron una reducción igual o mayor al 50% del CAPS. No se encontró otros resultados en cuanto a comparación de grupos, es decir, tuviera diferencias entre controles y pacientes, o correlación con síntomas de TEP, como veíamos en el análisis anterior, ¿vale? Aquí lo hicieron de 3 maneras. Aquí traté de poner un poquito más amigables esas 3 tablas, donde nos interesa aquí esta tendencia que mencionaba, ¿no? Primero, se buscó diferencias entre grupos que no se encontraron en cuanto a estas conectividades. Ver si había diferencias entre el grupo de alta versus baja respuesta en la RCPC pretratamiento. Vemos esta tendencia que mencionamos. Y si los cambios en la RCPC se asociaban con el hecho de que una persona tuviera baja o alta respuesta, que tampoco hubo significativos. Entonces, por esto tuvimos que hacer, bueno, tuvieron los autores que hacer comparaciones, corrección de comparaciones múltiples, ¿vale? Porque tenemos de estas 6 ROIs, 15 posibles combinaciones de todas contra todas, amígdala contra ínsula, amígdala contra corteza anterior del cíngulo dorsal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que corregir. Estos serían como nuestros jelly beans, ¿no? Entonces sería injusto decir que este sería como el jelly bean bear. Entonces, pues hay diferencias significativas. Pues no, tenemos que ajustarlo. Aquí el valor P crudo sin corregir es 0.0011 de la conectividad amígdala PCC. Aquí nos amplían un poco en este box plot cómo esta tendencia a menor RSPC en personas que tuvieron una respuesta alta, esto pretratamiento, RSPC amígdala PCC, en grupo de alta respuesta, ¿vale? Ya en la medición post-tratamiento, que es el panel B, pues dejó de existir esta diferencia, ¿vale? Pero entonces pareciera que hay una tendencia
pareciera ser de las personas que van a tener una baja respuesta a una de las 3 intervenciones que hubo en este ensayo, a tener esta desegregación, por ejemplo aquí entre la amígdala y PCC, que estén más conectadas pre-tratamiento, como resultado preliminar. En cuanto al análisis exploratorio del conectome, se encontró que el grupo de alta respuesta tuvo una menor centralidad, es decir, en las personas que tenían TEP, estaban como estos nodos que concentraban más conexiones, se encontró más frecuentemente, y no se encontró asociaciones con gravedad de síntomas ni cambios en el CAPS, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué nos da este artículo? ¿Qué podemos ver? Pues vemos una mayor RSFC entre un nodo de la DMN, que es la BMPC, la corteza ventromedial prefrontal, y un nodo de la red de atención dorsal, que decíamos está relacionada con la orientación dirigida a metas de la atención, y procesos top-down, que sería el lóbulo parietal superior. Esto en el grupo de TEP. Están más interconectadas estas 2 regiones que corresponden respectivamente a estas redes. ¿Cómo se podría interpretar esto considerando las funciones que hablamos que se le han atribuido o se han vinculado con estas redes? Pues pudiera ser una mayor hipervigilancia hacia estímulos externos aún en reposo, es decir, cuando está trabajando o está integrada la DMN, se ve además esta desegregación con esta parte de la DAN. Entonces, pudiera esto ser un sustrato de esta dificultad a orientar la atención fuera de la parte autobiográfica, que pudiera tener que ver pues, con trauma, etc. En fin, son interpretaciones, hasta como eso hay que tomarlo. Segundo, otra vez mayor RFC, pero ahora entre un nodo de la red de saliencia, que es también una función similar, la orientación de estímulos, pero en cuanto aquí dirigida a estímulos salientes, estímulos que llaman la atención, y esta DAN, particularmente entre el nodo de la SN, que es la ínsula, y el nodo de la DAN, que es el giro frontal medio. Esto otra vez en las personas con TEP. Entonces, veíamos que estos son sistemas de atención que van un poco en las direcciones opuestas, ¿no? Este el top-down y este el orientado a estímulos. Entonces, pudiera esto hablarnos de una interferencia en la orientación de la atención mediada por la DAN. Nuevamente está comprometida esta parte, esta función. Correlación negativa de síntomas de reexperimentación, como lo mencionaban en la subescala del CAPS, con RSFC dentro de la DMN, lo que decíamos within network, intra-DMN del PCC, corteza del cíngulo posterior, y el giro temporal medio, otra vez en el grupo de TEP. Y entonces hablamos que la DMN está asociada con este pensamiento autobiográfico internamente dirigido. Pudiera esto o pudiera esto ser sustrato o parte de los sustratos de estas alteraciones en el pensamiento autobiográfico que llegan a tener estas personas con este trastorno. Y en cuanto a lo que más, y que era pues, prácticamente la meta principal, pienso, de este artículo, si pudiéramos obtener un biomarcador, ¿no? De cómo van a responder estas personas a esta intervención. Si esto nos da obtenemos información preliminar sobre predicción de desenlace. Recordemos que no está corregida con comparaciones múltiples, pero está esta desegregación entre amígdala PCC en las personas con TEP, y así como aquí lo puse al revés, perdón, esto sería hablando del grupo control. Entonces, desegregación o mayor RSFC en el grupo de personas con TEP y mayor centralidad. Esto nos habla también de manera indirecta de descentralización. Hay muchos nodos que concentran muchas conexiones en las personas con TEP. Entonces, parece que esto pudiera estar en cierta resonancia con los hallazgos previos, ¿no? De que se da sobre todo este fenómeno de desegregación en personas con TEP. ¿Cuáles fueron las limitaciones y también las fortalezas? Bueno, limitaciones. Generalización. Primero, pues estamos hablando de que es un grupo de hombres expuestos a un tipo determinado de trauma y en busca de tratamiento. En el grupo de participantes sí hubo mujeres, pero en el grupo de controles nada más hubo hombres. Entonces es un tipo de trauma determinado, la exposición al combate, y además que estuvieran buscando tratamiento, ¿no? Esto, pues, ya nos alerta de qué tan representativo pudiera no ser del resto de las personas con TEP, ¿no? Lo que decíamos, el grupo control fue un grupo ajeno al estudio Progress, aparte no
no se cuenta con información longitudinal. A ellos se les tomó nada más el CAPS pre y la resonancia pre. Y el tamaño muestral, que pues como suele ser cuestión en los estudios de imagen, que pues aquí son de varias decenas de participantes, pues pareciera que fueron insuficientes para detectar efectos del tratamiento. ¿Sí? Nos muestra tendencias, se podrían obtener estas quizás si se empleara la muestra, quizás sí, quizás no, habría que verlo con una muestra más grande. Y pues a causa de esto, pues la replicabilidad. Qué tan replicable serían otras muestras, ¿no? Y por lo tanto, qué tan extrapolable sería a nuestra población, ¿no? A las personas que nosotros vemos en nuestra práctica que tienen TED. ¿Cuáles fueron las fortalezas entonces? Pues es un estudio multimodal. Si bien no fue el primer estudio en analizar la RSFC en personas con TED, fue el primero en incorporar estas 3 mediciones y pues explotar como este conjunto de datos que obtuvieron, o sea, el análisis basado en semilla, el ROI-ROI, el de conectoma. Se hizo una corrección de comparaciones múltiples y una corrección estricta, que es la de Guanferroni. Y pues novedoso, potenciales, habría que subrayar, potenciales, pero probablemente biomarcadores de desenlace, ¿no? Por ejemplo, esta desegregación entre la PCC y la amígdala, que si se replica este hallazgo, pues nos pudiera predecir si determinada persona se va a beneficiar o no, o en qué medida lo va a hacer de determinada intervención, y que por lo tanto esto permitiera delinear nuevas estrategias terapéuticas, y además de como tal, pues caracterizar las alteraciones en la función cerebral en las personas con y pues en otros trastornos, ¿no? Que se aplicaran estas mismas mediciones. De ahí un poco, pues esta justificación de hacer este tipo de estudios básicos, ¿no? Tenemos tratamientos estado del arte que pues son limitados en el grado de remisión que alcanzan, no se conoce, y probablemente esto sea porque no se conoce suficientemente los sustratos de las condiciones a las cuales nos enfrentamos, y entonces de ahí la importancia de seguirlas estudiando. Quiero externar mi más sincero agradecimiento a la doctora Beatriz Cerda, al ingeniero José Cortés y al doctor Valente Cedillo, que pues, se mostraron en completa disposición de asesorarme en todo el proceso que involucró la realización de esta sesión bibliográfica, a pesar de pues, sus agendas que seguro están repletas. Muchas gracias. Y como diapositiva final, esta recomendación, este libro que es El cuerpo lleva la cuenta, que me recomendó la doctora. Ya no alcancé a meter como algunas partes más en los antecedentes porque están muy interesantes, se los recomiendo. Como tiene también parte histórica de cómo, en el caso de la neuroimagen, los primeros estudios que se hicieron en personas con TED por allá de los 90s, que también fue un autor allí en Boston. Y este libro que a mí me encanta, que es Fundamentals on Brain Network Analysis, que es un verdadero viaje, es una vista de cómo qué son todas estas medidas, de cómo se puede modelar la función cerebral de manera global mediante modelos matemáticos, y cómo esto nos puede dar, pues es ahorita como lo que se está haciendo para seguir estudiando la función cerebral en este cambio de enfoques que hablábamos, ¿no? De localizacionista a estudiarlo, conceptualizarlo como una red compleja. Los capítulos a partir del 4 son muy matemáticos, como todas las definiciones matemáticas de esto de centralidad y todo, pero les recomiendo, si les interesa, léanse mínimo hasta el 3, no son más de 80 páginas, si no mal recuerdo, y habla de todo esto, las escalas a las que se está estudiando el cerebro, cuál es el estado del arte en las neurociencias, cuáles son las limitaciones de las herramientas que tenemos actualmente. Se los recomiendo ampliamente. Pensamos, o yo pensé cuando en algún momento me comenzó a interesar todas estas cuestiones, que pues todas estas personas deben ser ingenieros físicos, sí, pero por ejemplo Edward Wolmore es psiquiatra, Carl Freestone, que no es de ellos, pero que inventó estos conceptos o que definió estos conceptos de conectividad, es psiquiatra también. Él además desarrolló el SPM, el Statistical Parametric Mapping, que es la idea de que se puede analizar de manera estadística, más allá de lo cualitativo, las imágenes, pues primero de PET y después de resonancia, para tener inferencias y nuevo conocimiento del cerebro. Bueno, tal vez ya me debrayé un poco, espero contagiarles como este interés, que pues a mí me surgió ya desde hace algunos años por el estudiar el cerebro y la salud y enfermedad mental desde esta perspectiva. Muchísimas gracias.